Advertencia. El siguiente video puede contener material que algunos pueden encontrar ofensivo. El único fin del video es solo para entretener, por tal motivo se recomienda discreción del espectador. Gracias por su comprensión. Hola y muy buenas a todos, amigos y amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo se me encuentran en este viernes inicio de fin de semana? Vaya pero qué rápido pasó la semana, no puede ser que ya tan rápido estemos en viernes y el cuerpo lo sabe, y por tal motivo hoy les traigo un nuevo vídeo de esta su serie de sus historias, así que espero estén cómodos, porque corre vídeo. El Frankenstein real. Vladimir Demikov fue el primer científico ruso que dio la teoría del trasplante de órganos de un cuerpo a otro. Pero su objetivo principal era prolongar la vida de los seres humanos. Fue llamado el Frankenstein moderno, ya que realizó su primer experimento observando el comportamiento de los órganos de un ser vivo. Todos sus experimentos fueron con órganos de animales ya fallecidos o en condiciones deplorables. Su primer trasplante se realizó en el año 1952, fue el de un corazón de un perro a otro, y con esto se afirmó que la operación era el mayor éxito médico soviético de todos los tiempos. Ese pequeño paso fue algo inicial para los trasplantes de corazón en humanos, pero los experimentos de Vladimir Demikov pasaron de ser asombrosos a algo un poco más aterrador. Él tuvo la idea de hacer un trasplante de cabeza de un cachorro a un adulto. Durante el tiempo de vida de ambas cabezas compenetraron como una misma. Pero para Demikov este experimento no duró más de una semana, ya que los tejidos no fueron compatibles. Tantos fueron los experimentos de Demikov sobre el trasplante de cabezas de perros, que decidió intentar algo nuevo. Él quería conservar la cabeza viva de un perro sin la necesidad de tener un cuerpo. Únicamente la cabeza se encontraba conectada a un aparato muy sofisticado. Esta máquina tenía la función de bombear sangre hacia el cerebro. Este experimento fue todo un éxito, ya que la cabeza respondía a algunos patrones sencillos, como un toque, sus orejas reaccionaban al mismo sonido que producía. Se movía la oreja con solo el simple roce de una pluma, parpadeaba cuando un objeto se movía o se acercaba a sus ojos. La cabeza del perro solo logró sobrevivir 6 días. Otro científico, mediante experimentos científicos de Demikov, intentó hacer uno más diferente. Él hizo un intercambio con 2 cabezas de monos. La operación fue un éxito, pero tuvo un fallo. Al intercambiar las cabezas dañó gravemente la espina dorsal de ambos monos. Esto los dejó cuadriplégicos a ambos monos. Lamentablemente esos experimentos con el tiempo dieron muchos de qué hablar, que causó que muchas personas tuvieran miedo. Fue tanto el miedo que el gobierno tuvo que cancelar todos sus experimentos y hallazgos. Y tuvieron que tener mucha protección debido a las amenazas de muerte que tuvo en aquella época. Pero si esos experimentos macabros no se hubieran hecho, ¿qué sería de nosotros ahora? La Pascualita. Un 25 de marzo, día de la encarnación del año de 1930, llegó a la ciudad de Chihuahua al aparador de la popular, la casa de Pascualita, un maniquí que conmocionaría a propios y extraños por tener una imagen viviente y por el asombroso parecido con su propietaria, la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, y con su hermana Cuca, así como por la influencia de las películas de misterio que se proyectaban en aquella época. Se decía que era el cuerpo embalsamado de la hija de Pascualita. Ella nunca desmintió tales versiones, mismas que fueron publicadas por los diarios de la ciudad. Estas publicaciones eran afanosamente buscadas por la misma Pascualita, quien las exhibía en el aparador de Chonita, como originalmente bautizaron a la figura, por haber llegado el día de la encarnación. En un auténtico imán se convirtió la leyenda de Chonita o Pascualita, como muchos le llamaban, que fueron en verdad multitudes de la ciudad y de diferentes partes del estado los que en el transcurso de los días se aglomeraban en la acera para analizar cada detalle de la figura femenina, que más que artesanía era una obra de arte.
Hubo días en que se reunió tanta gente que el tráfico vial de la calle Libertad, lugar donde inició la Popular, llegó a suspenderse en ocasiones. Pascualita recibía numerosas acusaciones por teléfono, por ir contra la moral, así como visitas a la tienda que ante el menor descuido clavaban sus uñas en el rostro del maniquí, dejándole huellas que durarían por décadas, por lo que Pascualita optó por hacer público que no se trataba de un cuerpo embalsamado. Por ser un maniquí de cera, con cabello, cejas y pestañas naturales insertadas uno por uno, Chonita requería una serie de cuidados especiales, además de aquellos propios de cualquier persona, como es el baño con champú. En una ocasión llegaron a la tienda, ya ubicada en la esquina de las calles Ocampo y Victoria, unos judiciales con la orden de hacer una investigación. Pascualita pidió a los policías que regresaran después, porque Chonita se encontraba en su baño, ante lo que los investigadores acumularon más dudas e insistieron en el caso. Tanta fue la insistencia, que el maniquí fue sacado, envuelto en una bata y con una toalla cubriendo su cabello. Se les permitió revisar solo el rostro, encontrando que era de cera con perfectos ojos de cristal. Sin una prueba del delito se marcharon aún dudosos. El hecho se difundió por los medios, lo que solo logró acrecentar la leyenda. Con el paso del tiempo han surgido nuevas historias, como la que dice que el día de la boda de la hija de Pascualita le cayó un animal ponzoñoso en la corona de la novia, lo que provocó que muriera en el altar mismo y queriendo Pascualita inmortalizarla la embalsamó para tenerla con ella en su tienda, vestida para siempre de novia. Se dijo que camina por las noches en la tienda y que se cambia sola e incluso que derrama lágrimas en cierta época del año. En el libro El comercio en la historia de la ciudad de Chihuahua, publicado por la Cámara Nacional de Comercio en 1990, se da la versión de que en uno de sus viajes a la Ciudad de México, Pascualita acudió a la prestigiosa tienda El Puerto de Liverpool, donde adquiría telas, azahares y ramos. Al salir del establecimiento, unas personas estaban arreglando un maniquí cuya belleza la cautivó, por lo que se devolvió y habló con el gerente para que se lo vendieran. El funcionario de Liverpool se excusó arguyendo que su venta sería imposible, pues la escultural dama acababa de llegar de Francia y era la novedad por su rostro y sus manos de cera. Pascualita insistió y casi suplicó, pero la respuesta en cada ocasión fue cortés aunque firme. No está en venta el maniquí. A la tesonera Pascualita le quedaba un último y desesperado recurso para llevarse a Chihuahua el hermoso objeto. Amenazó a su interlocutor con no volver a surtir más telas del Palacio de Liverpool si el maniquí no le era vendido. El gerente hizo un balance mental rápido de todo lo que adquiría Pascualita en cada temporada y en su decisión pesó más lo relacionado a ventas que la belleza escultural, y además ganaría con la venta del maniquí. Así Pascualita trajo a la Popular a su modelo profesional para cautivar a los chihuahuenses. La macabra historia de Anne. Era un chico de apenas 12 años. Aún pensaba en los típicos juegos de niños. Este, aún marca la diferencia entre dos etapas de mi vida, la etapa en la que era un niño como cualquier otro, y mi etapa actual, en la que quedé marcado por una horrible experiencia. 2 de agosto de 2008, 3 de la madrugada. Desperté exactamente a las 3 de la mañana, ni un minuto antes ni uno después. Afuera el viento flagelaba mi ventana y la sombra de un árbol proyectaba figuras inquietantemente amorfas. Aquella noche tenía todo lo característico para ser una escena de esas ya desgastadas películas de terror. Al menos eso pensaba antes de que un olor fétido emanara de debajo de mi cama, un olor a carne en estado de putrefacción. Todavía recuerdo ese olor, pero describirlo sería revivir esa noche en la que empezó todo. Esa misma mañana, en la mesa, maquiné una pregunta que jamás vio la luz. No tenía por qué exagerar, quizá ese olor provino de afuera, quizá una ave muerta, o quizá... ¿Qué te pasa? Me sacó de mis cavilaciones papá. Le respondí que no pasaba nada y que ya me tenía que ir. El transcurrir del día fue de lo más normal, tanto que olvidé por completo aquel extraño suceso.
3 de agosto de 2008, 3 de la mañana. Extrañamente al abrir los párpados, miré unos segundos al techo algo confundido. Observé el reloj y marcaba las 3 de la mañana. Fue entonces que, como un rayo que atravesó mi cabeza, recordé la madrugada anterior. ¿Por qué nuevamente me estoy despertando a esta hora? Me cuestioné, como esperando que en alguna parte de mí, mi lado más racional diera una respuesta. Inmediatamente, el mismo olor volvió a hacer estragos en mi desvanecido ser. Atiné en ese entonces a no mover ni la más mínima parte de mi cuerpo, como si así fuera a quitar el miedo de las demás cosas que vendrían después. Un recio golpe bajo la cama, quizá fue leve, pero esa noche fue un recio golpe. Recuerdo incluso haberme molestado con mis vellos erizados por ser tan delatores. Incluso tragar saliva me era delator. No terminaba de salir de mi asombro cuando aquel retazo de sábana que impertinentemente tocaba el suelo recibió un tirón. Con la ingenuidad de un niño a quien se le impone una creencia, empecé a rezar. De pronto la palabra Dios tuvo significado para mí. Los extraños sucesos se detuvieron, y después de 10 o quizá 15 minutos de haberme deshidratado manteniéndome inmóvil, logré conciliar el sueño. Esa misma mañana estuve dispuesto a contarle todo a mamá, pero de pronto ella y mi padre, un hombre de carácter dominante, empezaron a discutir. Hacía mucho que lo hacían y la razón era que el alquiler de la casa se les estaba haciendo muy pesado, así que preferí no poner una raya más al tigre. A decir verdad, nunca prestaba atención a sus discusiones y ellos tampoco me comentaban nada. Con ganas de cambiar de tema, mamá cuestionó mis ojerosos ojos y le respondí que fueron los mosquitos los responsables con tanta avidez que no volvió a interrogarme. Como si nada pasara, el día seguía su monótono curso, sin embargo, esta vez no pude olvidar lo que había ocurrido esa madrugada. Me sentí solo, desesperado, con la ingenuidad propia de la edad rogaba al sol que no dejara de emitir esa cálida luz, que no diera lugar a espectros. Pero el día en que las cosas fueran como yo quisiese estaba lejos aún. Llegó la noche y con ella el incremento de mis temores. Recuerdo haberme quedado dormido a propósito al lado de mis padres. Mientras veíamos películas, un suspiro delatando mi alivio salió de mi boca. Al menos estaría seguro junto a ellos. 4 de agosto de 2008, 3 de la madrugada. Recuerdo haberme quedado mirando con turbación el techo blanco, detesté pensar en que mi padre fue el que me trajo a la cama. Pero eso ya no importaba, ahora estaba allí, nuevamente en mi habitación. Con desaforado miedo giré mi cabeza hacia el lado izquierdo para ver qué hora marcaba el reloj. Ya lo presagiaba, y lo presagiado se hizo realidad, pues eran las 3 de la madrugada. ¿Qué tenía de especial esta hora, y por qué cosas extrañas empezaban a suceder? No terminaba de cuestionarme, cuando de pronto aquel olor a putrefacción empezó a deambular por toda mi habitación, pero era más intenso debajo de mi cama, y lo supe porque ya antes me había orillado a olfatear. Pronto, las características de una típica película de terror se mostraban ante mis sentidos como puestas en una lista y empezaban a marcarse. Le seguía el turno al aterrador golpeteo proveniente de unos puños desesperados. Como queriendo atravesar el colchón y encontrar su tan ansiada libertad, golpeaba al unísono con el palpitar de mi corazón. Como acto reflejo empecé a orar, con la esperanza de detener a lo que sea que estuviera golpeando, pero no funcionó, el golpeteo seguía y cada vez se hacía más grave. Llegado a un punto el golpeteo desapareció y el impertinente pedazo de sábana volvió a ser alado, y se hubiese desvanecido ante mis ojos de no ser porque tiré de ella a mitad de su recorrido y logré detenerla. A esas alturas el miedo que sentía brotaba de mi cuerpo en forma de sollozos y las lágrimas se mezclaban con el sudor de mi cuerpo. No veía la hora en que la noche llegase a su fin, pero eso estaba lejos de suceder. No necesitaba prender la luz ya que mi habitación estaba completamente iluminada por la luz de la noche. Aún así lo hice para sentirme más seguro. Nuevamente el golpeteo debajo de mi cama. Esta vez era más fuerte que antes, eran golpes como de reclamos. Se detuvo, solo para dar lugar a una respiración fuerte, jadeante, una respiración que no fue más que la antesala de unas lúgubres palabras apenas perceptibles. La luz no ilumina esta oscuridad.
No soporté el terror producido por estas palabras e inmediatamente corrí hacia la habitación de mis padres y me metí entre las sábanas. Atrás dejé ese algo que me aterrorizaba, no pensaba volver nunca más a esa habitación. Recuerdo haber dormido plácidamente en ese pequeño espacio formado por las piernas de mis padres. En la mesa pude divisar rostros de preocupación. Mamá atinó a preguntar: ¿los mosquitos? A lo que afirmé emitiendo un sonido gutural. Papá dio un gran sermón de antesala, solo para decir que nos mudaríamos ese mismo día y que empacara mis cosas. La noticia, contrario a lo que mi padre pensaba, me alegró profundamente e inmediatamente fui a empacar mis cosas. Así fue como me alejé de aquella casa con muchas preguntas en mi cabeza. ¿Qué fue lo que se escondía bajo mi cama? ¿Por qué de la noche a la mañana empezó a suceder esto? No descubriría las respuestas sino años más tarde cuando por la televisión anunciaron un macabro hallazgo en una casa, hallazgo que relataría una deprimente historia plagada de la más grande desdicha humana. Hallaron un cuerpo encerrado en un pobre prospecto de ataúd bajo los cimientos de la casa. Según estudios posteriores, el cuerpo pertenecía a una chica que fue cruelmente torturada por un grupo de desadaptados, quienes, cegados por una estúpida creencia, la ofrecieron como sacrificio a Satán. El cuerpo llevaba 20 años desaparecido y tras él dejó una huella de llanto y dolor por parte de sus familiares. La asesinaron un 2 de agosto. Lo peor fue enterarme por resultados forenses que la causa de muerte fue asfixia. Se me hizo un nudo en la garganta, no había dudas, era ella era la que mostraba sus súplicas dando golpeteos, pidiendo ser rescatada de ese cruel encierro. Eligió un 2 de agosto, fecha de su cumpleaños, para reclamar su tan ansiada libertad. Esa es la historia. Pero ¿por qué nuevamente me estoy despertando a esta hora? Ya han pasado muchos años y ella consiguió su libertad. ¿Por qué nuevamente vuelvo a ser presa de este desaforado miedo? No termino de hacer un escalofriante soliloquio cuando escucho un leve golpeteo bajo la cama. El portero. Al fin había terminado ese tedioso trabajo. Hoy era uno de esos días en los que simplemente caminar por la calle era equivalente a tomar una ducha. La humedad presente era tal que el señor plomero se sentía atravesando gelatina viscosa e invisible. Los 40 grados que hacían en la calle no hacían más que distorsionar el pavimento y convertir el centro urbano de la capital federal en una suerte de escenario postapocalíptico de guerra nuclear, en el cual los desgraciados sobrevivientes no hacían otra cosa más que vagar de aquí a allá con caras agobiadas y corbatas demasiado apretadas. Nadie se detenía más de lo necesario y, contrario al bullicio que normalmente toma lugar en aquella zona rebalsada de actividad, era notoria la falta de voces gritando, hablando por teléfono y de cualquier tipo de conversación humana. De hecho, al contrario, el ruido de los motores de autos, colectivos y camiones era predominante. Había llegado aproximadamente a la 1 de la tarde aquel antiguo edificio, vestigio del antiguo diseño señorial que predominó en Argentina, hacía menos de un siglo, al que ingresó luego de intercambiar algunas palabras rápidas con el encargado sobre el problema en las tuberías del sótano. Dedicó 40 minutos apantallándose con la mano en un intento vano de juntar un mínimo de aire potable, resollando por el olor a podrido y estirándose el cuello del mono de trabajo un mínimo de 30 veces antes de terminar el arreglo. Necesitaba una ducha con urgencia, pues sospechaba que esos 40 escasos minutos ahí abajo habían fermentado un equivalente a 100 años alrededor esparcido por sus axilas. Era evidente la mancha de sudor que se había expandido rápidamente por la ropa, y cualquiera diría que ese detalle era algo que no podía faltar en el uniforme de un plomero, al igual que la despreciada y famosa raya del culo, y de eso él estaba muy orgulloso, pues se mantenía en un estado físico óptimo para su edad y todavía no contaba con los famosos flotadores que propiciaban a mostrar la parte baja de su anatomía.
Sin embargo, y a pesar de su profesión, el señor plomero era de esos raros especímenes que nunca terminaban de acostumbrarse a la suciedad inevitable que conlleva su actividad, y no era extraño para él ducharse entre cada trabajo terminado. Una vez juntadas todas sus herramientas y con su caja en mano, echó un último vistazo a su obra de arte del día. La terminación del pegamento había quedado un poco menos que perfecta. Subió las escaleras rápidamente, ansioso de dejar de respirar aquel aire viciado. Recorrió un pasillo y abrió una puerta, más aliviado, encontrándose en el largo hall del edificio. El conserje no estaba allí, pero había dejado una nota en el escritorio de vigilancia, que escribía: regreso en 10 minutos. En el lugar había varios sillones de cuero esparcidos a lo largo, pero sin embargo, y a pesar de estar tentado, no se sentó. Corría el riesgo de dejar el mueble con olor a pasta y sudor, y más terrible aún, manchas de grasa. Así que se acercó a las puertas de vidrio abiertas que daban a la calle y apoyó la caja de herramientas en el suelo. El calor seguía siendo igual de atroz que hacía un rato, y esa, al ser una callejuela estrecha, provocaba que el humo de los autos y colectivos que pasaban tardase un tiempo en disiparse. Divisó una rosticería pequeña en la vereda de enfrente, de la cual escapaba un fuerte olor a aceite frito. Un cartel mostraba una oferta bastante tentadora de milanesas con papas fritas, así que sacó su billetera del bolsillo, cuando escuchó casi al lado de su oído el sollozo de una mujer. Se giró bruscamente, encontrándose con la pared del costado de la puerta. No había nadie allí, pero el volumen de la voz que había escuchado había sido casi como si le estuviesen susurrando al oído. No entraba en la categoría de conversación a una distancia normal. Y lo escuchó nuevamente. Una mujer que no solo parecía que lloraba, sino que se ahogaba. Ruidos entrecortados y gorgojo de saliva mezclados con jadeos sonaban muy cerca de él, pero de una manera muy peculiar, como si... Y terminó de descifrarlo girándose hacia la pared contraria, quedando de frente con la placa dorada con botones de la cual salían aquellos ruidos mezclados con la estática inconfundible de las radios. El sonido salía de las ranuras del portero metálico destinadas a comunicar a los residentes con los recién llegados. El plomero se acercó rápidamente a una vez que su cerebro elaboraba varias teorías, siendo la más factible de ellas que se tratase de una persona con una emergencia de salud, un ataque de asma, una reacción alérgica o peor aún, un paro cardíaco. Sin embargo, y como pasa a menudo en situaciones de este tipo, su cerebro no se detuvo allí, sino que surgió veloz como un rayo la palabra asesinato cual cartel de neón rojo anunciando que había habitaciones disponibles. Imaginó a la víctima, una mujer joven, huyendo de su marido, el cual, luego de haber descubierto mensajes sospechosos en su celular, no había podido controlar su furia, alimentada por el herido orgullo, y se había abalanzado contra ella persiguiéndola hasta la cocina, el lugar donde usualmente se hallaban los teléfonos porteros. Forcejeos apresurados, ella no puede apartarlo, en la lucha su espalda choca contra dicho teléfono, descolgándolo. Y el asesino la estaba estrangulando en ese preciso instante. Señora, ¿en qué departamento está? El plomero gritó acercando el oído a la placa para oír más sonidos angustiantes. Después de unos interminables segundos en los que solo pudo escuchar la estática, surgió la voz de la mujer que casi, de manera inentendible y con un aliento casi inexistente, logró articular. Séptimo, B. Y luego, estática. Consideró en ir a buscar al conserje, pero descartó esa idea rápidamente. Si de verdad alguna de sus teorías era correcta, esa mujer necesitaba de su ayuda con urgencia. Mientras corría hacia el ascensor al final del pasillo, surgió un pensamiento en el fondo de su cabeza. El mismo duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente perturbador como para ponerlo aún más ansioso. No había escuchado ninguna voz de hombre. Entró al cubículo con una exhalación, cerró con brusquedad la reja corrediza y aplastó la mano sobre el botón con el número 7.
El artefacto se puso en marcha con un ruido casi doloroso, como de engranajes viejos y poco aceite. Esperando, el señor plomero se preguntó si la mujer estaba en tal apuro en medio de su ahogamiento que, en vez de llamar por teléfono a una ambulancia, decidió acercarse al portero, en el cual su posibilidad de ser escuchada se reducía a la mínima. La parte de su mente que más se alejaba de lo solidario le recordó que los secuestradores cada día encontraban nuevas formas de llevar a cabo sus operaciones. Si esta era una nueva estrategia, no la encontraba del todo efectiva, ya que él podría haber decidido llamar a una ambulancia o al conserje. Sus cavilaciones aún estaban en marcha cuando el aparato finalmente, con una sacudida, se detuvo en el 7º piso. Corrió la reja de un tirón y se apresuró al pasillo, divisando la puerta que él buscaba a solo unos metros. La puerta estaba entornada, cosa que le extrañó, pero sin darle muchas vueltas ingresó al departamento de una zancada. E inmediatamente, sintió náuseas por la ola de hedor pútrido que le chocó en la cara. Una mezcla entre humedad, encierro, comida podrida y algo más que no lograba identificar, pero parecido al olor que largan los animales en el zoológico. Estaba todo a oscuras, excepto por la luz amarillenta de una lámpara encima de una mesita en el espacio que él reconoció como el living y la que entraba desde el pasillo. A su derecha estaba la cocina con la puerta abierta en su totalidad, y el teléfono colgaba del cable torzado conectado a una placa dorada con un botón, lo cual era lo único que llegaba a distinguir con claridad, junto con los azulejos. El único sonido presente era su propia respiración y la estática del auricular. Se acercó cautelosamente a la entrada de la cocina, cuando sintió algo blando debajo de su bota. Apartó el pie con rapidez, esperando encontrar una rata muerta o algo por el estilo, pero lo que vio fue algo muy distinto. En un primer momento, pensó que se trataba de una larva grande y blanca, pero se trataba de un dedo. Un dedo casi explotado por el peso de su bota. Sintió como la bilis se le subía por la garganta, dejándole un sabor amargo y asqueroso en la boca. Se dio media vuelta, reprimiendo las ganas de devolver su desayuno. Ya estaba llegando a la puerta, cuando escuchó la voz de mujer más seductiva que había oído en toda su vida. La misma tenía esa distorsión característica de las radios y provenía, como no, del auricular colgante. «Bonita obra de arte tienes allí». Sí, esa desagradecida se lo merecía. Llenarle los pulmones de cemento fue una idea muy ingeniosa para conservar su pose. La voz hablaba en un tono sensual y atrayente. Y aunque el señor plomero se considerase una persona bastante imperturbable, aquello lo descolocó por completo. Su corazón se saltó un par de latidos, le faltó el aire y sus piernas temblaron. Y no era precisamente porque una voz le estuviese hablando desde un auricular en un edificio en medio de Buenos Aires. Y ella también, podría haber dicho que no desde un principio. Tuvo lo que se merecía. Y la peor de todas, siempre desvalorizándote, haciéndote sentir menos que tu hermano. Sola en su cama murió la desgraciada, sin su pródigo acompañándola, rociada en su propia orina. Una ola de furia le ganó a la incredulidad, y de un solo paso entró nuevamente a la cocina, y arrancó con violencia el cable de la placa. Pero no sirvió de mucho, pues al cabo de unos segundos, la voz surgió nuevamente, pero esta vez desde las rendijas de la placa. Pero la galería de arte que construyes necesita de una última pieza. Uno que opaque a todas las demás, pues mujeres sin valor solo pueden ser embellecidas hasta cierto punto. Y de las rendijas, junto al botón, surgieron un par de dedos largos y estilizados con las uñas pulcramente pintadas con esmalte rojo, moviéndose insistentemente y golpeando contra la placa de metal. El conserje no volvió a encontrar al plomero, aunque su caja de herramientas estaba en la puerta del edificio. Llamó a su agencia, pero ellos tampoco podían localizarlo, pues su celular estaba apagado y tampoco había hecho acto de presencia en el lugar.
Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más historias, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo vídeo, también no se olviden de pasar por el canal de música, bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.